Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández y en nombre de la Asociación Internacional de Sintergética os doy la bienvenida a esta mesa redonda, a esta charla en directo inaugural de la tercera edición del Congreso Online Internacional de Gestores de Conciencia por la Paz, que empezamos mañana mismo ya, a las 8 de la mañana, hora española. Así que si aún no tenéis vuestro pase gratuito, vamos, ya podéis correr. No, tenéis tiempo. Podéis ir a buscarlo a gestoresconcienciaporlapaz.com, que seréis muy bienvenidos en esta tercera edición que ya, vamos, es antológica, después de la primera y la segunda, que reunió a más de 25.000 personas de todo el mundo, de más de 25 países, creo que casi 30. Estamos deseando de corazón sumergirnos en el elemento fuego y aire, protagonistas del Congreso de este año. Y como no podía ser de otra manera, un gran congreso se merece una gran mesa inaugural. Así que hoy estamos con vosotros y 3 expertos participantes en el congreso, personas a las cuales admiro y quiero mucho, que ya se han convertido en amigos y figuras de referencia para mí, y a los cuales os voy a presentar ahora para que los conozcáis y hablemos un poquito sobre su participación en el evento. Antes de darles paso, como siempre, saludaros a todos. Estamos leyendo el chat, deciros que si me podéis confirmar que se escucha y se oye bien. Yo creo que sí, pero siempre os lo pido porque bueno, una nunca sabe, a lo mejor estoy aquí hablando sola para mí sola, así que pedíroslo. También nos encanta saber desde dónde nos estáis viendo, de todo el mundo, porque ya veo por aquí a Lucía de Medellín, a Álvaro de Medellín también, Milagros, Ana Quiroga, bueno, a todas las personas que se irán uniendo. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis formular tranquilamente en el chat, si es posible y os acordáis, en mayúsculas, porque nos será más fácil ubicarla, pero bueno, da igual, no os preocupéis porque la ubicaremos igual. Milagros desde Barcelona. Hola, Milagros. Bueno, ya no me enrollo más. Voy a dar paso a los verdaderos expertos de esta mesa redonda, uno por uno, y os los voy presentando. Vamos a empezar con Luján Comas. Luján Comas es licenciada en Medicina y Cirugía y ha trabajado durante más de 30 años en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona como especialista en anestesia y reanimación, formando parte del equipo pionero de trasplante de pulmón en España. Es vicepresidenta de la Fundación ICLOVI, cuyo objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos a través de cursos como Conciencia y Liderazgo, investigación como el proyecto de investigación sobre las ECM o experiencias cercanas a la muerte, y acción social. También es socia fundadora de la Neural Therapy Research Foundation. Da cursos, conferencias, entrevistas en prensa, radio y televisión para ayudar a cambiar los patrones que nos llevan a tener una vida más plena, más consciente y más feliz. Además, por si fuera poco, es escritora del libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo, así como colaboradora de otros libros como La muerte y el morir, de Oruga Mariposa y Lo que me han enseñado los muertos para entender mejor la vida y una república consciente. Hoy con Luján vamos a hablar, hoy hablaremos un poco sobre este tema, pero en el Congreso hablaremos y profundizaremos más. Con Luján en el Congreso hablaremos sobre si somos conscientes del verdadero sentido de la vida. Dicho esto, hola Luján, ¿cómo estás? Hola, Vero, encantada de estar aquí. Tienes esa energía, esa vitalidad que, bueno, la transmites. Bueno, oye, no sé quién tiene más vitalidad, porque mirad a Luján, yo hace años que la conozco y cada vez la veo más vital. Así que luego ya me contarás tu secreto ahora en la mesa redonda, que no nos ve nadie. Continuamos con Maite Criado. Maite es fundadora de la Escuela Internacional de Yoga, profesora de yoga y meditación, practicante de yoga de más de 30 años. Ha formado a miles de profesores de yoga y es autora del libro Yoga en Evolución, de la editorial Kairos, y creadora de su propio método personal de yoga restaurativo. En la actualidad está desarrollando un proyecto de acompañamiento contemplativo en el sufrimiento, el duelo y el final de la vida, que comenzó hace unos años en la Escuela Internacional de Yoga y en colaboración con la Fundación Ananta. También es miembro activo de la Asociación ACM 112, asociación que se dedica al acompañamiento de personas en exclusión social al final de la vida. Maite en el Congreso nos va a hablar de la filosofía del yoga y también cómo entrar en coherencia energética gracias a él. Dicho esto, hola Maite, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, encantada de compartir con vosotras. Gracias. Pues gracias a ti. Y bueno, lo he dejado para el final para equilibrar un poco esta carga femenina llena de estrógenos, porque nos acompaña un hombre
que es el doctor Claudio Méndez, para equilibrar un poco. Claudio Méndez es médico cirujano y pediatra, terapeuta además sintergético, es neurofacilitador y docente en AONC y neuroestrategias, así como terapeuta floral. Cuenta con la publicación de trabajos de investigación en revistas nacionales y extranjeras, es conferencista internacional y ha desempeñado cargos públicos en importantes hospitales de Chile. Es socio, además, fundador y primer presidente de la Asociación Internacional de Sintergética, y en el Congreso Claudio nos va a conectar con nuestra intuición como lenguaje del alma. Dicho esto, hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, qué gusto en verla. Qué gusto en verla y a través de ustedes ver a los que no se ven, a los que están ahí en el implícito. Un saludo cariñoso para todos. Gracias a vosotros por estar aquí con temas tan interesantes que veremos en profundidad en el Congreso. Pero para empezar, como sabéis, y si no, pues ahora lo sabréis, me encantaría que cada uno de vosotros nos explicarais un poquito quiénes sois, porque como veis hemos hecho un resumen así rapidito, ¿no? De nuestra parte a veces más profesional. Pero me gustaría que os, en una línea o dos o unas cuantas palabras, os describierais para las personas que nos están viendo. ¿Quieres empezar tú, Luján? Que has sido la primera. Yo no me sé describir. Yo soy, nada más. Soy con todo lo que salga en cada día y en cada momento. Nada más. Bueno, eso encierra mucho poder, ¿eh? Maite. ¿Qué puedo decir? Que casi me apunto a lo que ha dicho Luján, pero pues soy una practicante de la vida, intento verdaderamente vivir con todo mi ser y estoy practicando día a día en esto. Con esas preguntas tan importantes que hace, uno trata de buscar una respuesta así que sea para el mármol. Y lo único que cae es un pedazo de mármol en la cabeza porque uno no sabe qué decir. Yo diría que, ¿qué soy? Soy en los roles, en las identificaciones, porque esas son cosas, son ropajes. En los ropajes, el ropaje de médico, que ha ido cambiando mucho para el ropaje de docente, porque la verdadera medicina parece que está en educar. Y siguiendo un mandato entregado por un paciente que es buscar más allá de lo conocido. Eso. Pues muchísimas gracias. Voy a ir saludando también a Octavio desde Colombia, a Monse desde Tarragona, Francisco desde Costa Rica. Bueno, desde todo el mundo estamos aquí uniéndonos en puntos para estar juntos en el Congreso. Como sabéis, el Congreso empezó llamándose Congreso de Gestores de Conciencia por la Paz. Así que me gustaría reflexionar con vosotros, antes de nada, qué significa para vosotros la paz y cómo podemos ser gestores de esta paz. Parece que es un tema más candente que nunca ahora, por un tema de actualidad, pero en realidad es la base de todo lo demás, ¿cierto? ¿Quién contesta? La que preguntó. Bueno. Exacto. Pero te toca. Venga, va, pues me mojaré yo. Pero aquí los que sabéis sois vosotros, ¿eh? Yo estoy aquí. No, tú sabes. Bueno, para mí la paz es una experiencia, la experiencia básica del ser humano. Yo creo que debería de ser el estado esencial del ser humano, que se construye desde el interior. Solo desde ese interior podemos tener paz en el exterior. Para mí ser un gestor de paz es aprender a ir hacia adentro de uno mismo para encontrar la paz propia de cada uno, sea como sea, usando las herramientas que le vayan mejor. Pueden ser la terapia floral, como decíamos antes con Claudio, puede ser el Hatha Yoga con Maite, puede ser desde un estudio más detallado de la conciencia como Luján. Pero desde luego, entrar en esa dimensión que lo es todo, ¿no? Dicen que el amor en realidad lo es todo. No lo dudo. Pero creo que para sentir ese amor uno debe de estar en paz. Para poder conocerse, ese lago tiene que estar en paz, en calma. Así que para mí eso es la paz y para mí eso es ser gestor de paz.
Bueno, ¿quién sigue? Yo, sí. A ver, para mí paz es un estado de coherencia. Es decir, has hablado de que este año toca el fuego y el aire. Para mí es unir en la misma sintonía la mente o el cerebro, el corazón y la acción y la palabra. Cuando estás en coherencia, yo estoy en un estado de paz. Y desde ese estado de paz ocurren los milagros, porque es un campo coherente. Entonces, la mejor manera, como tú has dicho, Vero, antes, es el cambio interior. Cuando tú estás en ese cambio interior, se manifiesta en el exterior y no solo en uno, sino en todo aquel que entre en tu campo electromagnético. Para mí, yo creo que cuando decimos experimentar la paz, estamos hablando de un estado interno de la persona, sin lugar a dudas, y también se trata de un estado en el que el mundo de la piel hacia afuera deja de ser una amenaza, ¿no? Y porque no tiene sentido para mí la paz interior, que obviamente debe estar basada en un equilibrio que es coherente entre lo que el ser humano es, que es varias cosas, empezando por un cuerpo, por una mente, por una energía, por un, vamos a llamar, espíritu. Pero no tiene sentido si no hay una conexión con lo de fuera. Y para mí esto es importante, que eso que reconocemos dentro, que podemos llamarle paz, bondad, es un nivel y es un estado en el que se produce también una conexión hacia afuera, hacia el mundo, hacia los demás. Y ahí hay mucho que hablar. Bueno, esto de quedarse al último tiene una facilidad porque uno dice, me adscribo a todos los anteriores. Pero depende de donde uno quiera contestar. Yo voy a querer contestar bastante sumándome a lo que ha dicho Maite y Luján. Lo voy a definir por un estado de sensorial, por un estado de una sensación de la piel hacia adentro. Definido por un estado de bienestar que se expresa como una sensación de expansión corporal. Porque significa que ahí estoy hablando de el cuerpo, fundamentalmente, que es manejado por los cerebros más arcaicos, nuestro conocido como los cerebros reptiles, que están a cargo de la acción. Y todo aquello que está en la acción, cuando yo estoy en un estado de expansión, significa que estoy en un estado de paz. Eso significa que se expresa en una fisiología en torno a los parámetros cardiovasculares, en torno a los parámetros de respiración celular, en torno a lo que está sucediendo en mi cerebro, con cierto tipo de ondas cerebrales, que va exactamente hacia la vida, ¿no? Que va hacia una respiración celular, hacia un ahorro energético, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si uno quisiera profundizar en eso, si yo estoy en ese estado de bienestar, toda aquella situación cuando yo en mi cuerpo tengo una dolencia, es porque no hay paz en mi interior. Estoy llevando la cosa a un extremo. Pero un poquitito para reflexionar. Si yo estoy con una artritis reumatoidea, no hay paz en mi interior, hay una guerra en mis articulaciones. Si estoy con una hipertensión arterial, significa que algo está pasando, que en mi estado más profundo, donde está manejado por ese cerebro reptil que es el inconsciente, hay conflictos que están encontrando el campo de batalla en mi cuerpo físico, y o en mi cuerpo emocional, y o en mi cuerpo mental. Por lo tanto, significa que me está invitando a un estado de profundo autoconocimiento de cuáles son los conflictos personales, transpersonales o transgeneracionales que están encontrando en mi cuerpo físico, en lugar de la expresión de esa batalla,
que probablemente con mucha facilidad, sin darme cuenta, voy a llevar de la piel hacia afuera, hacia lo que son mis relaciones vinculares, con los que están más cercanos, y o al vecindario, y así podemos extenderlo hasta llegar a Ucrania y Rusia y demás. Por eso circunscribo la definición de paz, para los efectos que sea práctico, a un estado de una sensación corporal que tiene que ver en fondo con un profundo estado de vasodilatación, de oxigenación y de un estado de pH muy favorable a la vida. Vosotros, que cada uno de vosotros acompañáis y ayudáis a las personas a sentirse mejor en vuestras disciplinas, ¿diríais que las personas iniciamos nuestro viaje de desarrollo personal o el viaje del héroe, ¿no? Como decía Joseph Campbell, el viaje de esa expansión personal, porque anhelamos la paz? Es decir, que arrancamos de algún sufrimiento y eso nos empuja a alcanzar la paz. No sé si me he explicado bien. Para no estar siempre al último y dejar también ahí. Si yo me voy a lo que concuerdan prácticamente todas las escuelas filosóficas, psicológicas, diríamos que el miedo es la emoción base del ser humano. Y el miedo, curiosamente, si hay un propósito, está puesto ahí justamente para que las especies puedan sobrevivir. Gracias al miedo, las especies sobreviven, porque de no haberlo, los estados experienciales podrían haber llevado al descalabro. Curiosamente, eso que se nos colocó para vivir, para sobrevivir, no nos deja vivir. Y frente al miedo uno tiene una doble posibilidad. Uno desea algo. Desea que no le pase lo malo y que sí le pase lo bueno. Y por lo tanto, para linkear con tu pregunta, Vero, desde ese punto de vista, de ese estado de miedo inicial, que es el aguijón que tenemos para nuestra evolución, la paz resulta ser lo que uno ansía como una respuesta a ese estado inconsciente colectivo que nos permite la sobrevivencia. Por lo tanto, luego del trabajo interior, del héroe que tú señalas, uno pueda, desde el miedo, administrarlo a la prudencia sensata en un estado de paz. Todo un trabajo. Voy a seguir yo. En mi experiencia, o lo que yo vivo y cada día de las personas que se acercan a los caminos, como puede ser el yoga y la meditación, que ofrecen herramientas para el autoconocimiento, para el desarrollo personal y amplio de todo el ser, las personas se acercan sobre todo a través del dolor, a través de algún tipo de sufrimiento. Como yo soy profesora de yoga, tengo mucha experiencia y mucha vivencia de recibir personas con dolores en el cuerpo. Como decías antes, Claudio, que ese anhelo de regular, de equilibrar, de aliviar un cierto dolor en el cuerpo es como muy primitivo y es muy primordial. Normalmente cuando eso está presente, ¿por qué me acerco a los caminos como la meditación o el yoga? Ahí está el kit de la cuestión y no voy al especialista del dolor que me pase. Es porque va unido a un dolor, vamos a decir, existencial. Esto es lo que yo vivo. Va unido como a un agujero, ¿no? No sé si una vez escuché el que cuando vamos en la vida nos montamos en una barca que nos han dado con 2 remos, pero con un agujero en medio. De manera que siempre el agua va a estar y vamos a estar siempre pendientes de cómo salvarnos, ¿no?, de este agujero. Y esto va unido. El dolor a veces
es como un salto, como un trampolín para tomar en serio y para de una vez querer profundamente explorarse uno a sí mismo para poder regularse por dentro, no solo en lo físico, sino en el resto de capas que funcionan para nosotros. Y esto es primordial. Esto creo que es la base, ¿no?, de por qué terminamos en caminos que tienen que ver con el autoconocimiento y la exploración sobre uno mismo. Y a mí me interesa especialmente la exploración que parte del dolor en el cuerpo, del dolor también en el corazón, pero que va unido a todo lo que es sensorial y que me da información para percibirme yo a mí misma, ¿no? Pues, a ver, yo no lo tengo claro. Yo lo que tengo claro es que necesitamos, desgraciadamente, el dolor para hacer un cambio de vida. Porque la crisis, que puede ser una enfermedad o puede ser que te han despedido del trabajo o una crisis económica, cualquier tipo de crisis, es el despertador. Pero el despertador, para mí, no te da paz, sino que necesitas mucho trabajo personal, mucha búsqueda para llegar a ese estado de paz. Pero es el despertador. Entonces, bienvenido el dolor, la enfermedad, la crisis, el accidente, lo que sea, que te quite tu zona de confort, que te deje vuelto miseria, que no sepas por dónde ir, que estés en la noche oscura del alma, para empezar a buscar, para darte cuenta que aquello no te sirve, que aquello ya está obsoleto, anticuado, que se trata de que somos más que un físico y que elevar la vista para tener una otra visión de la misma realidad te permite buscar unas herramientas que te ayuden a dar la vuelta a todo. Para mí es un salto en espiral, es una vuelta más de la espiral. Y sin crisis y sin dolor es muy difícil. Para mí es un acelerador maravilloso de la conciencia. Sí, porque si no iríamos en automático, ¿no? ¿Sabes que quisiera aventurar probablemente una locura propia de los que vivimos al confín del mundo? Comparto a plenitud lo que acaba de decir Luján, Maite. Me adscribo completamente a eso. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica de vida, etcétera, en lo personal, ¿no? Nuestros movimientos han sido por esas amadas crisis que llamamos los maestros. Sin embargo, quiero creer, quiero lanzarlo por último como una especie de semilla, probablemente que el viento se la lleve, que corresponde a una vibración de una era que espero que esté en retirada, que es ver el dolor, el aprendizaje del ser humano. Porque si el dolor es la enfermedad, si el dolor es la carestía, ellos pasan a ser los maestros. Y por lo tanto yo voy a seguir buscando los maestros en aquellos eventos que están asociados a ese viejo estigma del Valle de Lágrimas. Quiero creer que a través de esos procesos que corresponden a una etapa de estos héroes interiores, puede haber un despertar de conciencia en que ya la maestría no esté en la carencia que buscó tu sensibilidad, en la enfermedad que buscó probablemente tu empatía, sino que se incorpore para que la maestría ya no esté en esos elementos llamados crisis, sino que esté la maestría en nuestro interior, para que emerja la maestra y el maestro que duerme en nosotros y que pareciera, quiero creer o lo quiero lanzar, que con estos tiempos que están ocurriendo, en estas vibraciones de nombres que le queramos colocar, están despertando. Lo lanzo porque las palabras van creando realidades. Entonces quiero emitir un surco que invite a esa semilla. Pues yo creo que es muy
Perdón, adelante, adelante. No, Adelante. no. Yo creo que es algo muy interesante esto que lanzas. También porque tenemos un patrón del todo cultural, ¿no? Y especialmente en el trabajo con el cuerpo, que es algo como que si algo no duele, no vale, no tiene ningún valor, ¿no? Y yo diría que detrás de este trampolín que podemos decir que pudiera ser una crisis, un dolor, un momento en el que verdaderamente me rompo o este tipo de cosas que nos hacen buscar y nos hacen acercarnos a esta búsqueda, ¿no? Y a esta exploración que nos lleva un poco a trascender eso, ¿no? y a trascendernos también a nosotros mismos. Yo creo que también hay otras posibilidades asociadas a eso. Es cierto que no tenemos por qué esperar a despertar a un tipo de conciencia cuando estamos en crisis. Podemos hacerlo también sin necesidad de sentir dolor y sin necesidad de una crisis. Pero el dolor, yo creo que también enseña de alguna manera o nos lleva a tocar nuestra propia vulnerabilidad y a poder estar presentes en lo que sea que está presentando esa situación o este momento de mi vida para mí, ¿no? Independientemente de si eso pasa o no pasa. En este sentido, es como si hubiera una paz detrás de la paz. Es decir, como hay una paz que envuelve esa paz de la que estamos hablando, que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con el equilibrio, pero yo también puedo estar en paz en el desequilibrio y también puedo sentirme en paz en el contacto con la crisis o en el contacto con el dolor. Y creo que esa es una posibilidad de los caminos de autoconocimiento, ¿no? Que sirvan para poder ofrecer la propia presencia a lo que hay realmente. Y ahí hay otro tipo de paz que no tiene que ver con el bienestar o con la ausencia del dolor. Pero a mí me parece, los dos es perfecto. Llega un momento en que no necesitas el dolor. Hemos acabado Piscis, estamos en Acuario, tiene que venir por un desarrollo de la conciencia. Pero el dolor, como decías tú, Maite, llega a un punto que te das cuenta que puedes trascender el dolor y que no eres un físico. Es que te das cuenta que no eres un físico, con lo cual es muy interesante, es muy interesante. Y por supuesto que el maestro es el maestro interior. Es que el ser que está unido a ti desde que has nacido, desde antes y después, es ese yo soy, es esa esencia que eres, has sido y serás. Entonces, cuando estás en eso, dices, ay, mira, es otra cosa, es súper bonito, es súper emocionante. Es súper emocionante y vital. Entonces te das cuenta que solo hay que ser, no hay que hacer nada más. Ser esa esencia que somos, ¿no? Esa chispa divina que somos. Tomar conciencia de quién somos, de la estirpe a la que venimos y qué venimos a hacer. ¿Cómo me gusta? No, habla. Es que luego nos diste trigo y nosotros somos 3 pollos inmediatamente. Entonces nos lanzamos al ruedo. Yo sabía que era el efecto bola de nieve. Vamos, os tendré que parar en algún momento, pero yo os dejo. Adelante. Probablemente
como fuimos mencionados como una invitación entre estrógenos y testosterona, estoy haciéndole honor a la testosterona y la testosterona le gusta ser jodida, fregar, tener la idea de... Comparto, de verdad que comparto a plenitud. Solamente cuando lanzo mis ideas es para poder, para amenizar, para poner algunas banderillas. Y quisiera decir que yo comparto lo que acaba de decir Luján totalmente, pero también lo contrario. Porque en esa suerte de yo no soy un físico, eso lo comparto a plenitud, pero también soy un físico. Porque si uno quisiera ir a lo que realmente somos, si nos vamos al sol, que somos como esa esencia, que podemos considerar como divinidad que hay en nosotros, esa esencia en su proceso de aprendizaje se incorpora a estados vibracionales, se hace carne en estados vibracionales, llamados cuerpos físicos, llamados cuerpos emocionales, llamados cuerpos mentales, que tienen allí también, ahí está la chispa de la divinidad en la experiencia sagrada de ese cuerpo físico. Por lo tanto, renunciar a la experiencia del cuerpo físico, que puede pasar a la cosa estoica, en que yo me autoinmolo, realmente puedo entrar a la inmolación, etcétera, etcétera, es dejar también de honrar la divinidad que está en la mitocondria, que está en el NADH, que está en la vasopresina, etcétera, etcétera. Entonces es un poco esa frase hermosa, creo que de las santas de allá de la España, ustedes, Sor Teresa, ser de este mundo sin serlo, pero siéndolo. Es decir, por alguna razón estoy en el dolor que tiene que ver con la metástasis del cáncer. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí de aprendizaje? ¿Qué necesito aprender de ahí? ¿Qué necesito vivir? Porque al hacer ese proceso, probablemente estoy dando cuenta y honor a la intención de esta existencia, que es la experiencia humana de algo espiritual que busca en lo humano el aprendizaje, siendo, no siendo. Pero ahí va. Esa esencia de la vida maravillosa la ves reconociendo tu cuerpo físico. Porque cuando tú ves lo que has dicho tú, la mitocondria, cuando tú ves que cada célula hace más de 300.000 reacciones químicas por segundo sin que nadie le mande, cuando tú te haces un corte, van todas las plaquetas allá en pelotón a hacer un tapón para que no te desangres. Eso es divino, es que eso es divino. Entonces, es reconocer tu esencia en todo, porque todo es divino y tu cuerpo es maravilloso. Pero en el momento que tú eres consciente de eso y le agradeces, tu cuerpo responde. ¿Sabes? Si tú dices, ay, este cuerpo que no sé qué, que no me responde, que no sé cuántos, y no eres consciente del milagro de cada segundo de tu cuerpo, te estás perdiendo la vida. La vida es ser consciente de todo. No es estar en las alturas, que sí, que está muy bien, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Y estamos aquí y en esta época para unir cielo y tierra, para unir el espíritu y la materia. Pero en la materia está el cuerpo. El cuerpo lo he elegido yo o mis antepasados o las enfermedades que tenía que pasar. Yo lo he elegido, lo tengo que cuidar, lo tengo que reconocer y le tengo que dar gracias continuamente por la maravilla que hace. Es que no nos damos cuenta de para qué te sirve una pierna hasta que te la rompes. No lo valoramos. Es que no valoramos nada en nuestro cuerpo. Es tremendo. Nuestro cuerpo funciona a pesar de nosotros, que no le damos el alimento, el sueño adecuado, el no sé qué, y funciona. Por eso el arte de la vida, probablemente, que está muy asociado al arte de la muerte, que están los dos al mismo tiempo hablando, es
el arte maravilloso de apegarse. Me apego, en ese momento inhalo y soy vida, soy mitocondria, soy ADN, etcétera, pero al instante exhalo y dejo de ser eso. O sea, me identifico y me desidentifico. Inhalo y exhalo. Estoy en el apego y en el desapego, en el arte de la vida, jugando las dos maravillosas energías de lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte, que no son más que las dos caras de la misma moneda, las mismas estrategias para la experiencia de la existencia. Yo lo que creo que a veces, sobre todo en los ámbitos espirituales, ¿no? Que es un poco el mundo en el que yo me muevo, se tiende a poner muchas palabras en nombre de esta trascendencia, en nombre de esto de el cielo y la tierra, de no soy el cuerpo, no soy estos pensamientos, no soy... Y para mí, en términos absolutos, eso puede funcionar, que el mundo es perfecto, yo no soy algo más que mi cuerpo, soy algo más que mi mente. Sin embargo, en términos relativos y en esta realidad que habitamos, eso está ahí, es el camino que me debe facilitar la trascendencia. Y no puedo trascender algo que no tenga incluido primero. De manera que en el camino del yoga, por ejemplo, esto es claro, ¿no? El yoga, que significa unidad, más allá incluso, que significa lo no dual, que no se puede ni siquiera ni expresar con este lenguaje que fabrica nuestra mente de opuestos, ¿no? Y es muy claro cuando se describe ese camino hacia ese estado de trascendencia que muchas enseñanzas siempre dicen ya, pero el único camino que tienes para llegar a lo dual es lo dual. El único camino que tienes para trascender tu mente es una pena grandísima, pero es tu mente. Y lo mismo con el cuerpo. Entonces, para mí, lo básico que es el cuerpo físico es el vehículo también de llegar a nuestro corazón, ¿no? Y el cuerpo físico está asociado con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, con la vulnerabilidad, con la fragilidad. También está asociado con el bienestar, con la felicidad, con la alegría. Entonces, ¿cuánto yo me puedo instalar con plena presencia ahí? Es cuanto más me voy a relajar, como decías tú, Luján, en lo que soy. Y porque mi propia presencia me facilita dejarme ir, dejarme ser. Y desde ahí voy encontrando otros altares, vamos a decir, ¿no? Que de momento están ahí, están lejos. Os hago un pequeño receso para agradeceros vuestras palabras, porque ya sabía yo que no os podía dejar solos aquí, a los tres. Adriana nos ha hecho un par de preguntas que creo que son interesantes a colación de lo que estáis comentando. Una, en parte, ya la ha contestado también un poco Maite ahora. Nos hace dos preguntas. Una es, Adriana Lucía Angarita Varela. Hola, Adriana, gracias por tu pregunta. Dice así: más allá de la búsqueda de la sensación de paz, ¿qué busca el ser humano y para qué? Esto es una. Y la siguiente es, ¿qué sentido tiene el cuerpo en la existencia llamada vida si somos chispa divina o espíritu? ¿Quién se anima? Pues yo misma voy a decir algo muy, muy sencillo que han dicho también mis compañeros, y es que todo es espíritu. También el cuerpo físico y las células, y los dos son médicos y saben mucho de esto, pero
es que todo forma parte de lo que yo soy y todo es y todo no es, y empezando por el cuerpo. La Adriana Lucía Angarita. Mira los nombres, ¿eh? Me cachaban los nombres. Me gustaron. Mira, voy a aventurar aquí un balbuceo. No hay cosmovisión que nos señale que la existencia de la vida, la generación de la vida, fue porque la divinidad quería autoconocerse y expandirse. Y eso es un Big Bang, de otro punto de vista, expandirse. Y para ese proceso de expansión y de autoconocimiento, probablemente necesita, desde el punto de vista vibracional, lo que es la materia. Y la materia se caracteriza precisamente por la dualidad. Y la dualidad lo que tiene son una diferencia de potenciales. La diferencia de potenciales, un positivo con un negativo, un pH ácido con un básico, lo que fuera. Y ¿para dónde tengo que poner las manos? Para acá. Esa diferencia de potencial es la que permite el flujo de electrones. Y en ese flujo de electrones va la experiencia de la vida. Entonces allí aparece esa paradoja que la creación de la materia permite el intercambio de esta conciencia e información para seguir generando cada vez nuevos campos en que la unidad se va autorreconociendo a través de esa dualidad. Entonces, en la unidad, en el ser, en el que no hay esta polaridad, probablemente, mira, me acabo de pensar, es un estado en el que no hay posibilidad de un crecimiento, sino lo es a través de la polaridad, esa diferencia que permite ese flujo de electrones, flujo de vida, flujo de información, etcétera, etcétera. Y alcanzada, ahí pretendo balbucear respecto a tu segunda pregunta y respecto a la primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de alcanzar la paz? La quiero aterrizar directamente en el cerebro, en nuestro cerebro. Pareciera ser que en este cerebro que algunos comentan su origen trino, de una trinidad, de nuevo la ley del 3. El primer cerebro, que está a cargo de la acción, busca cuando alcanza un estado de equilibrio homeostático, que por lo tanto se basa en un estado de desequilibrio permanente. En ese estado alcanzado la paz, que significa acetilcolina, significa vasopresina, etc., puede generarse una radiación para que el cerebro que le suceda, que es el cerebro que tiene que ver más con lo emocional, alcance la conquista, lo que llamamos en términos más límbicos el amor, que significa probablemente dopamina, y ahí son como bases de un constructo para alcanzar en el cerebro que le sucede posteriormente el estado de libertad. Y ahí en esos tres, en esa trilogía ascendente y descendente a la vez, puede haber una expansión que yo creo que es la que vamos para que se generen los cuartos o quintos cerebros, en que probablemente volvemos después de la dualidad a la totalidad en la unicidad. Qué enredo que no. Bueno, Dios me libre. A ver, ¿qué busca el ser humano? Pues para mí, el ser humano viene aquí a experimentar y viene a experimentar en unas condiciones que no las tiene en otros mundos, ¿no? Estamos en un mundo de 3 dimensiones y vienes a experimentar la dualidad, como has dicho tú, Claudio, pero también viene a evolucionar en conciencia. Entonces, depende del nivel evolutivo, vendrá a una cosa o a otra. Y todos hemos pasado por todos, pasaremos por todo, y hasta que ya no necesitemos pasar por aquí. Pero tenemos que pasar por el sexo, tenemos que pasar por la violencia, por el poder, por el dinero. Por todo eso hay que pasar para ver que no es ese el camino. Pero tienes que pasar, si no falta una pata. Y entonces en una generación o en una vida o en otra, tú vas evolucionando en conciencia y nada se pierde y todo en definitiva es para bien,
todo te va a enriquecer como ser humano. Pero para mí tienes que pasar por todo y tienes que pasar por el poder, tienes que pasar por todo aquello que tú consideras que es el máximo, para darte cuenta de que no es el máximo, que va por otro lado. Pero si no te saltas, peldaños. Entonces, cuando te mueres, para mí, estás en un plano de conciencia con todo lo que tú has aprendido y estarás con otros que también tengan ese estado de conciencia similar al tuyo y sigues creciendo para luego venir con incorporado aquí hasta que no necesitemos volver. Es el camino de vuelta consciente a casa. Llega un momento que ya vuelves si quieres ayudar a la humanidad, ¿no? O si quieres, pero son etapas de evolución de conciencia, depende. Pero realmente ser humano, que es lo que venimos a ser, en definitiva, es ser. ¿Quién somos? Y humanos es esa red relacional. Venimos a arreglar las relaciones con uno mismo, la primera, con nuestra familia, con los vecinos, con una ciudad con otra, con una autonomía con otra, un país con otro. El problema son las relaciones, pero empezando por uno mismo. Pues muchísimas gracias. Me quedaría escuchándoos horas y horas a los tres. Además, teneros a los tres aquí es un lujo. ¿Que nos estás echando por casualidad? A ver, no, es todo con cariño. No, porque... No, esperaros. No, bromas aparte. No, a mí me encanta escucharos, si es que lo sabéis, y lo que os decía antes, o sea, teneros a los tres a la vez aquí, escuchar cómo uno aporta la sabiduría del otro, para mí es un lujo, de verdad. Vuelvo a reiterar que me quedaría horas, pero creo que a lo mejor sí que va siendo hora de cerrar este momento para que las personas que nos estén escuchando también nos vengan a ver al Congreso y profundicen en los temas que estamos hablando. Así que si os parece bien, os voy a plantear 2 preguntas sencillitas. La primera, como decía Maite en el símil de la barca, que me ha dejado un poco así estresada, los 2 remos y el agujero, pero bueno, ya lo solventaré. El agujero, si me podíais decir cada uno de vosotros por dónde podemos empezar a tapar ese agujero, si es que tiene que ser tapado, ¿vale? Y por el otro lado, un mensaje final. ¿Quién empieza? ¿Maite? Vale. Venga. Este símil de la barca, no sé si el agujero tiene que ser tapado, pero es cierto que la sensación como ser humano cuando remamos en la vida verdaderamente es que nos han dado una barca con un agujero. y esta es como una sensación que es permanente en este viaje de la vida, ¿no? Y para mí la pregunta primordial, más que si tengo o no tengo que tapar el agujero, es en qué medida estamos o estoy viviendo o en qué medida estoy en contacto conmigo misma mientras vivo la vida y mientras voy remando aún con el agujero. En qué medida yo puedo estar presente en mi vida. Y creo que es esa presencia la que hace trascender lo que tengamos que trascender, aprender lo que tengamos que aprender, si es que tenemos que aprender algo, en cualquier caso vivir nuestra realidad y vivir nuestra existencia. Bueno, pues digo, si la vida me ha dado una barca con un agujero, es lo que me ha dado, Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que
convertir la barca en un instrumento. Pues le daría la vuelta. Le daría la vuelta y me dejaría llevar por la vida, por el mar. El mar ya me llevaría a la playa, pero sin esfuerzo. En cambio, si intento remar con el agujero o intento tapar, me lleno de agua. Pues le doy la vuelta, me subo encima y alguien me verá o me llevará el mar. Maravilloso, me apunto. Bueno, veo que terminamos en una experiencia náutica. Se me ocurre decir de que si nosotros somos esa divinidad experimentando, yo puedo ser el remo, puedo ser la nave, puedo ser el agujero, puedo ser, no solamente por lo tanto haciendo una metáfora con una obra de teatro, puedo ser el actor, puedo ser el libreto, puedo ser el autor y puedo ser el observador de lo que allí está pasando. Probablemente esos estados de conciencia permiten identificaciones con algunas de estas partes donde voy a adquirir experiencias y aprendizajes distintos. Yo creo que tal vez invitaría como mensaje último con esto, uniéndolo a esto, es cuán adheridos estamos en el inconsciente a la vibración del Valle de Lágrimas, o definitivamente nos estamos trasladando a un espacio de co-creación gozosa. Venga, me voy a unir, me habéis inspirado los tres. Y yo digo, ¿y no será que el agujero es necesario para que podamos salir de esa zona de confort que decía Luján y crezcamos? Porque si la barca no tuviera ese agujero, a lo mejor la travesía sería tan sencilla que demasiado sencilla y no desarrollaríamos nuestro ni propósito ni potencial. ¿Y no sería que el agujero está allí para ver que hay algo más allá de esa barca? Para atrevernos a darle la vuelta, para por fin conectar con el presente, de estar ahí, o hasta convertirnos en la barca para saber cómo se siente siendo un remo una barca. También podría ser. Claro que sí. Pero ¿sabes qué dice Einstein? Que decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Un problema, una crisis, te acelera la imaginación. Entonces, hay que desarrollarla. La imaginación es creatividad y es buscar salidas diferentes. Es un canto a la imaginación. Y lo bonito también ver que cada uno tiene esa chispa divina, que cada uno tiene en su interior, y aunque todas esas chispas vengan del mismo lugar, cada chispa desarrolla sus soluciones a su manera y aporta al conjunto. Y como ahora hemos vivido los cuatro, tal cual. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo me lo he pasado fenomenal. Nosotros también, que Muchas gracias. Solo decir a Claudio que creo que se están repartiendo barcas sin agujero, Claudio. Creo. Pero no te preocupes, ya se nos va a ocurrir cómo hacer el agujero. Somos extremadamente creativos. El reto es ir de España a Chile con una barca con agujero. Eso sí que sería un reto. Muchas gracias, Vero. Gracias. Yo gracias a mis compañeros en esta travesía deliciosa de una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, y muchas gracias a la AIS por invitarnos. Gracias a vosotros, porque sin vosotros aquí no estaríamos, y por supuesto a las personas que nos están viendo, sin vosotros tampoco estaríamos en este lado remando sin remar. Así que gracias a todos por estar. Nos vemos dentro del Congreso, Luján, Maite y Claudio, que empieza mañana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, un abrazo muy grande. Todos los que nos estáis viendo en el Congreso. Ánimo. Gracias a todos por estar aquí, espero que os la hayáis pasado tan bien como nosotros. Recordaros que esta charla queda grabada en este enlace, la podéis compartir con todas las personas que queráis y que creáis que les puede interesar, y nos vemos en el Congreso que empieza mañana entre el 19 y 25 de marzo de 2022. Os esperamos, podéis recoger vuestra entrada gratuita en gestoresconcienciaporlapaz.com y nos vemos dentro. Un abrazo y hasta luego.